Los expertos mejoraron esta foto de 1858 y descubrieron que se usó para justificar la subasta de un niño esclavo. La doctora Sarah Mitchell había examinado miles de fotografías de la era de la Guerra Civil durante su carrera de 20 años como archivera histórica en el Smithsonian Institution, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. En esa fría mañana de febrero de 2023, la fotografía llegó en un sobre sellado de una venta de bienes de una propiedad privada en Charleston, Carolina del Sur, parte de una colección donada por los descendientes de una prominente familia de comerciantes. Estaba etiquetada simplemente Gerara, circa 1858 sujetos no identificados. Sarah retiró cuidadosamente la delicada imagen de su funda protectora y la colocó bajo la lámpara de examen. La fotografía mostraba lo que parecía un retrato formal, un hombre blanco bien vestido de unos 50 años, de pie junto a una niña negra, quizás de 7 u 8 años, que llevaba un sencillo vestido de algodón. La composición parecía común para la época. Las familias del sur acomodadas a menudo encargaban retratos con individuos esclavizados, como una muestra de propiedad y estatus. Pero algo en esta imagen parecía diferente. Sarah notó los ojos de la niña, grandes, temerosos, mirando directamente a la cámara con una expresión que parecía atravesar el tiempo mismo. La mano del hombre descansaba de manera posesiva sobre el hombro de la niña, y su expresión llevaba una mezcla inquietante de orgullo y fría calculadora. Sarah sintió que su estómago se apretaba mientras estudiaba la fotografía con más detalle. Decidió usar la tecnología de mejora digital recién adquirida por los archivos, un sistema sofisticado que podría revelar detalles invisibles al ojo desnudo en fotografías históricas. Mientras el escaneo de alta resolución se procesaba, Sarah bebió su café y revisó los documentos de la providencia. El sobre solo contenía información mínima. La fotografía había pertenecido a Thomas Whitmore, un comerciante de Charleston, que murió en 1889. Cuando la imagen mejorada apareció en su pantalla, la taza de café se le resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo. Allí, apenas visible en el original, pero ahora cristalina en la mejora, había texto pintado en un cartel de madera parcialmente visible en el fondo. Las palabras hicieron que su sangre se helara. Las manos de Sarah temblaban mientras ajustaba el contraste y el brillo en su monitor, esperando haber leído mal el texto mejorado, pero las palabras permanecían inalteradas, claras e innegables. Niña joven en excelente salud. Subasta. 14 de febrero de 1858. El cartel había sido deliberadamente posicionado en el fondo de la fotografía, parcialmente oculto, pero intencionalmente presente. Esto no era solo un retrato, era documentación, un anuncio de venta capturado en forma permanente. Inmediatamente llamó a su colega, el Dr. Marcus Freeman, especialista en historia económica del sur antibelicista y descendiente de personas que fueron esclavizadas en Virginia. Marcus llegó en 30 minutos, con una expresión grave mientras Sarah le mostraba la imagen mejorada. Él la estudió en silencio durante varios largos momentos, con la mandíbula apretada. «Esto es documentación de un crimen contra un niño», dijo en voz baja, «y alguien quiso preservarlo, probablemente como prueba de propiedad o un registro de transacción». Juntos comenzaron a examinar cada detalle de la fotografía con precisión forense. El proceso de daguerrotipo que conocían había sido caro en 1858, costando el equivalente de varios cientos de dólares en la moneda actual. Alguien había invertido una cantidad significativa de dinero para crear esta imagen. ¿Por qué? Marcus señaló el vestido de la niña. «Mira esto», dijo acercándose al tejido. «Eso no es ropa típica de plantación. Está limpia, relativamente nueva. Ella fue vestida para esta fotografía, preparada para parecer presentable para los posibles compradores». Sarah notó algo más. Un pequeño trozo de papel sujeto al vestido de la niña, similar a las etiquetas de precio modernas. Bajo una magnificación extrema, pudieron distinguir texto parcial. Texto parcial. Altura, años, buen temperamento, sin defectos. El lenguaje clínico que describía a un niño como mercancía hizo que los ojos de Sarah ardieran de lágrimas. Esto no era solo documentación histórica, era evidencia de la mercantilización de la infancia misma. Pasaron las siguientes horas catalogando cada detalle visible, el tipo de silla en que el hombre estaba sentado, el estilo de su ropa, las características arquitectónicas visibles a través de una ventana en el fondo. Cada elemento les ayudaría a identificar la ubicación y,
potencialmente a las personas en la fotografía. Marcus sugirió que se pusieran en contacto con bases de datos genealógicas y sociedades históricas en Charleston para identificar a Thomas Whitmore y rastrear el origen de la fotografía. A medida que se acercaba la noche, Sarah tomó una decisión que cambiaría el curso de su carrera. Se dedicaría a descubrir la historia completa detrás de esta imagen, a restaurar la identidad y dignidad al niño sin nombre, cuyo sufrimiento había sido documentado de manera tan insensible. Ella merece ser recordada como algo más que propiedad. Sarah le dijo a Marcus, ella merece recuperar su nombre. La semana siguiente, Sarah y Marcus viajaron a Charleston, Carolina del Sur, llevando copias digitales de la fotografía mejorada y cartas de presentación del Smithsonian. Su primera parada fue la Sociedad Histórica de Charleston, ubicada en una mansión antibelicista renovada, que había sido testigo de los horrores que estaban investigando. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos, mientras subían los escalones de mármol, donde antes habían trabajado personas esclavizadas. La archivera Eleanor Washington, nativa de Charleston y de unos 60 años, los recibió con calidez profesional que se transformó en incomodidad visible cuando vio la fotografía. «Señor, ten piedad», susurró quitándose las gafas para limpiarlas como si esperara que la imagen cambiara. «He visto muchos documentos difíciles en mis años aquí, pero esto…» Se detuvo componiéndose. «Esto es particularmente desgarrador. Déjame ver qué tenemos sobre Thomas Whitmore». Eleanor los condujo a la sala de registros con control climático, donde yacían preservados en volúmenes encuadernados en cuero y cajas libres de ácido, los siglos de historia de Charleston. Sacó varios libros contables de 1857, 1859, incluidos los registros de impuestos a la propiedad, licencias comerciales y, lo más significativo, los registros de casas de subastas. El nombre de Thomas Whitmore aparecía con frecuencia. No era solo un comerciante, era un prominente traficante de esclavos que operaba una de las casas de subastas más grandes de Charleston, en la calle Chalmer. Marcus fotografió página tras página de registros, su rostro una máscara impasible que Sarah había aprendido a reconocer como su manera de procesar emociones profundas. Los libros documentaban cientos de ventas, cada entrada reduciendo a los seres humanos a inventario. Una mujer negra, de 22 años, con bebé. Un hombre negro de 35 años, trabajador de campo. Una niña negra de 8 años, sirvienta doméstica. El lenguaje clínico aparecía una y otra vez, transformando a las personas en productos con valoraciones de mercado. Entonces Eleanor lo encontró. Una entrada fechada el 14 de febrero de 1858, en el registro de la casa de subastas de Ryan, operada por Thomas Whitmore. Artículo 47. Niña negra, 8 años, llamada Clara, vendida a J. Caldwell, distrito de Edgefield, 650. La fecha coincidía con la del cartel en la fotografía. La descripción coincidía con la edad aparente de la niña. Sarah sintió que su garganta se apretaba. Después de 165 años, el niño sin nombre tenía un nombre, Clara, pero el descubrimiento planteaba tantas preguntas como respuestas. ¿Quién era Clara antes de convertirse en el artículo 47? ¿De dónde había venido? ¿Qué le había sucedido después de la venta? Y lo más preocupante, ¿por qué Whitmore encargó una fotografía tan elaborada para documentar esta transacción en particular? Eleanor sugirió revisar los registros de J. Caldwell en el distrito de Edgefield, ahora condado de Edgefield, varias horas hacia el interior. Si Clara fue vendida a él, podría haber registros de plantaciones, documentos de propiedades o incluso, si tenemos suerte, papeles de manumisión después de la guerra. El viaje a Edgefield llevó a Sarah y Marcus a través del paisaje de Carolina del Sur, donde el algodón una vez fue rey, pasando por campos que habían sido trabajados por manos esclavizadas, a través de pequeños pueblos que aún lidiaban con sus historias complicadas. Llegaron al Museo Histórico del Condado de Edgefield, en una tarde húmeda, donde el curador James Patterson había acordado encontrarse con ellos fuera del horario habitual, para revisar materiales sensibles. James, un hombre blanco de poco más de 70 años cuya familia había vivido en Edgefield durante 6 generaciones, había pasado la última década trabajando para documentar y reconocer la participación del condado en la esclavitud. Mis propios antepasados poseían personas esclavizadas, les dijo a Sarah y Marcus mientras abría la puerta del archivo. No puedo cambiar esa historia, pero puedo ayudar a asegurarme de que se cuente con veracidad. Lo que están haciendo por este niño, por Clara, importa.
Los registros de la plantación Caldwell eran extensos y meticulosamente mantenidos, lo cual James explicó que era típico de los plantadores adinerados que veían su fuerza laboral esclavizada como activos comerciales cruciales. Encontraron los registros de compra de James Caldwell para 1858, confirmando la adquisición de la niña Clara por $650 el 14 de febrero. Pero había más. Adjunta a la entrada había una anotación que hizo que el corazón de Sarah se acelerara. Comprada por comisión para estudio médico. Dr. H. Morrison, Charleston. Marcus levantó la vista rápidamente. Estudio médico. Una niña de 8 años. Las implicaciones eran espantosas. Durante el periodo antibelicista, las personas esclavizadas, incluidos los niños, eran frecuentemente utilizadas como sujetos para experimentos médicos. Sus cuerpos eran considerados propiedad que podía ser utilizada sin consentimiento. El Dr. Josiah Nott y el Dr. Samuel Cartwright fueron algunos de los médicos que construyeron sus carreras, realizando dolorosos experimentos en personas esclavizadas, desarrollando teorías pseudocientíficas racistas sobre las diferencias biológicas entre razas. James sacó más archivos de correspondencia, encontrando varias cartas entre Caldwell y el Dr. Harrison Morrison, un médico de Charleston. Las cartas, escritas con elegante caligrafía, discutían a Clara en términos clínicos. Su fisiología intacta, su calidad de espécimen puro y su idoneidad para demostraciones anatómicas y observación fisiológica. Una carta de Morrison a Caldwell, fechada en marzo de 1858, los dejó a todos helados. La niña Clara ha demostrado ser satisfactoria para mis propósitos. Su docilidad y juventud la hacen ideal para demostrar teorías a mis estudiantes de medicina. La fotografía proporcionada por el Sr. Whitmore fue fundamental en mi decisión de adquirirla. La fotografía no solo documentaba una venta, había sido una herramienta de marketing creada específicamente para facilitar la adquisición de Clara para explotación médica. Sarah se sintió físicamente enferma. Necesitamos averiguar qué le sucedió en custodia de Morrison, dijo con la voz tensa por una ira contenida, y necesitamos encontrar a los descendientes que puedan existir. La historia de Clara necesita ser contada, pero debe ser contada correctamente con dignidad, con contexto y con justicia. De regreso en Charleston, Sarah y Marcus se dirigieron a la Universidad Médica de Carolina del Sur, que había absorbido los registros de varias escuelas médicas desaparecidas del periodo antibelicista, incluida la Universidad Privada de Medicina, donde el Dr. Harrison Morrison había enseñado. El acceso a los archivos de la universidad fue complicado por preocupaciones de privacidad y la naturaleza sensible de las violaciones éticas médicas históricas. Pero las credenciales de Sarah en el Smithsonian y la reputación de Marcus como un historiador respetado finalmente abrieron puertas. La doctora Patricia Chen, presidenta del Departamento de Historia Médica y Ética de la universidad, se reunió con ellos en una sala de visualización segura. Una mujer asiático-estadounidense, cuya propia familia había experimentado discriminación en entornos médicos. Patricia había dedicado su carrera a examinar la oscura historia de explotación en la medicina. Hemos documentado docenas de casos donde las personas esclavizadas fueron utilizadas sin consentimiento en experimentos y demostraciones, explicó. Es una historia dolorosa pero necesaria de reconocer y estudiar. La colección Morrison contenía notas de conferencias, dibujos anatómicos y un registro diario que Morrison mantuvo desde 1855 hasta 1862. Las manos de Sarah temblaban mientras pasaba las páginas hasta 1858, encontrando la primera entrada que mencionaba a Clara. 3 de marzo de 1858. Recibida la niña negra Clara de Caldwell. El sujeto se encuentra en excelente estado físico. Responde adecuadamente a las instrucciones. La utilizaré en la conferencia del martes sobre respuestas fisiológicas al estímulo del dolor y anatomía del desarrollo. Las entradas continuaron a lo largo de la primavera y el verano de 1858, describiendo la presencia de Clara en demostraciones médicas, sus reacciones a varios procedimientos, las observaciones que Morrison registró sobre sus respuestas físicas y emocionales a sus experimentos. El desapego clínico con el que Morrison describía infligir dolor a una niña aterrada era casi insoportable de leer. Marcus tuvo que salir al exterior 2 veces para componer sus pensamientos. Pero luego, en agosto de 1858, las entradas cambiaron de tono. Morrison escribió: 17 de agosto. La niña Clara ha caído enferma con fiebre.
He suspendido las demostraciones. Su condición empeora a pesar del tratamiento. Nota: llora frecuentemente por su madre, pidiendo a Mama Ruth. El sufrimiento emocional puede estar contribuyendo al deterioro físico. Varios días después, el 24 de agosto, Clara sigue con fiebre. Habla de su madre, una mujer llamada Ruth que trabajaba en los molinos de arroz. La niña fue separada de su madre a los 7 años. Me encuentro inesperadamente perturbado por esta información. Luego una entrada notable fechada el 2 de septiembre de 1858. La fiebre de Clara ha desaparecido, pero he tomado una decisión que puede dañar mi reputación entre mis colegas. No puedo continuar este trabajo con esta niña en particular. Su humanidad se ha vuelto demasiado evidente para mí. Quizás un fracaso de objetividad científica, pero también un reconocimiento necesario de mi propia humanidad. He contactado a la Sociedad Americana de Colonización respecto a su posible manumisión y reubicación. Si no puedo devolverla a su madre, tal vez pueda darle libertad. Patricia levantó la vista de los documentos, sus ojos brillando con lágrimas. Esto es extraordinario. La conciencia de Morrison se despertó. No excusa lo que le hizo a Clara, pero podría haberle salvado la vida. La Sociedad Americana de Colonización, fundada en 1816, tuvo una historia compleja y controvertida, supuestamente creada para ayudar a las personas que habían sido esclavizadas a reubicarse en África, específicamente en Liberia, una colonia establecida para este propósito. Las motivaciones de la organización eran mixtas. Algunos miembros realmente creían en proporcionar libertad y autodeterminación. Otros simplemente querían eliminar a los negros libres de América, para preservar la esclavitud y la supremacía blanca. Para Clara, sin embargo, la sociedad representaba un camino inesperado hacia la libertad. Sara contactó con la Biblioteca del Congreso, que guardaba los registros de la sociedad, y organizó el acceso digital a sus manifiestos de pasajeros y correspondencia de 1858 y 1859. Trabajando hasta tarde en la noche desde su apartamento, Sara buscó entre cientos de documentos escaneados buscando cualquier mención de Clara o Morrison. Finalmente, a las 2:30 de la mañana lo encontró. Una carta de Morrison a la sociedad fechada el 15 de octubre de 1858. En la carta, Morrison solicitaba ayuda para asegurar el pasaje a Liberia para una niña de ascendencia africana, aproximadamente de 8 años de edad, actualmente bajo mi custodia. Se ofreció a pagar su pasaje y proporcionar una pequeña dotación para su cuidado al llegar. De manera notable, no mencionó sus experimentos ni las circunstancias de la adquisición de Clara, presentándose en cambio como un benefactor que ayudaba a una niña huérfana. Era ciertamente interesada, pero podría haber representado la única oportunidad de Clara para obtener libertad. La respuesta de la sociedad, fechada el 3 de noviembre de 1858, confirmó la aceptación de la propuesta de Morrison. Clara estaba programada para zarpar en el barco Liberia Packet, partiendo de Charleston el 12 de enero de 1859, con destino a Monrovia. El manifiesto de pasajeros que Sara encontró después de otra hora de búsqueda listaba a Clara de 8 años, niña negra, patrocinada por el Dr. H. Morrison, Charleston, junto con otros 47 inmigrantes. Pero aquí, la pista documental parecía terminar. Los manifiestos de los barcos confirmaron la llegada del Liberia Packet a Monrovia el 8 de marzo de 1859, pero no había registros que indicaran qué sucedió con los pasajeros después del desembarco. ¿Había sobrevivido Clara al viaje? ¿Había construido una vida en Liberia? ¿Alguna vez supo qué ocurrió con su madre, Ruth? Estas preguntas parecían imposibles de responder a través de los 165 años de distancia y un océano. Marcus sugirió ponerse en contacto con los archivos nacionales de Liberia y las sociedades genealógicas en Monrovia. Es una posibilidad remota, admitió, pero las familias estadounidenses, descendientes de afroamericanos que emigraron allí, a menudo mantenían historias familiares y registros detallados. Si Clara sobrevivió, si tuvo hijos, podría haber descendientes que conozcan su historia. Sara compuso un cuidadoso correo electrónico al Museo Nacional de Liberia, adjuntando la fotografía y explicando su investigación. Luego esperó, con la esperanza de un milagro a través de los kilómetros. 3 semanas después, Sara recibió una respuesta que la hizo llorar en su escritorio. El correo vino de Josephine Williams, una genealogista y educadora de la Universidad de Liberia en Monrovia. Doctora Mitchell, escribió Josephine, su consulta ha llegado a la persona adecuada.
La fotografía que envió se ha compartido dentro de la comunidad estadounidense de Monrovia, y creo que he encontrado a los descendientes de Clara. Una familia llamada Thompson ha mantenido historias orales que describen a un antepasado llamado Madre Clara, quien llegó de América siendo niña en 1859. Han estado buscando información sobre sus orígenes durante generaciones. Sarah inmediatamente llamó al número proporcionado. Josephine contestó al segundo timbre, su voz cálida y profesional teñida de emoción. Doctora Mitchell, este es un descubrimiento extraordinario. La familia Thompson es una de nuestras familias respetadas de ancianos. Madre Clara, como se la conoce en las historias de su familia, se casó con un hombre llamado Samuel Thompson en 1867. Vivió hasta 1923, muriendo aproximadamente a los 73 años. Tuvo 6 hijos, y sus descendientes ahora suman más de 200 personas en Liberia y los Estados Unidos. Pero lo que dejó sin aliento a Sarah fue lo que Josephine dijo a continuación. Madre Clara les contó a sus hijos y nietos sobre su vida en América. Habló de cómo la separaron de su madre Ruth, sobre el cruel médico que luego la liberó, sobre el barco que la llevó a Liberia, y les dio a sus descendientes una misión: recordar que una vez fue considerada propiedad, una vez comprada y vendida como mercancía, para que siempre lucharan por la dignidad humana y la libertad. Josephine había organizado para que Sarah y Marcus hablaran por videoconferencia con varios descendientes de Clara, incluida Grace Thompson, bisnieta de Clara, de 92 años, quien había escuchado historias directamente de la hija de Clara antes de su muerte. La videollamada estaba programada para la semana siguiente, lo que le dio a Sarah tiempo para preparar una presentación de todo lo que habían descubierto: la fotografía, los registros de la subasta, los diarios médicos de Morrison, el manifiesto del barco y la documentación de la venta y explotación de Clara. Marcus pasó esos días investigando las operaciones de los molinos de arroz en Carolina del Sur en la década de 1850, con la esperanza de encontrar algún rastro de la madre de Clara, Ruth. Descubrió que varias grandes plantaciones de arroz cerca de Charleston empleaban a mujeres esclavizadas en sus operaciones de molienda. Trabajo peligroso y agotador con una alta tasa de mortalidad. Pero encontrar a una mujer específica llamada Ruth entre miles de personas esclavizadas, que dejaron pocos rastros documentados de su existencia, parecía casi imposible. Entonces, 2 días antes de la videoconferencia programada, Marcus hizo un gran avance. En los registros de la plantación Middleton Place, encontró un inventario de propiedades de 1857 que listaba a Ruth, de 28 años, trabajadora de molino de arroz, con su hija Clara, de 7 años. El inventario del año siguiente solo listaba a Ruth, de 29 años, trabajadora de molino de arroz. La hija había desaparecido de los registros, vendida como tantos niños, separados de sus madres en transacciones que destruían familias por lucro. La videoconferencia estaba programada para las 10:00 am, hora del este, 3:00 p.m. en Monrovia. Sarah y Marcus se sentaron en una pequeña sala de conferencias en el Smithsonian, con el corazón acelerado mientras se establecía la conexión. La pantalla se llenó de rostros. 12 miembros de la familia Thompson se habían reunido en la Universidad de Liberia para participar, abarcando 4 generaciones. En el centro se encontraba Grace Thompson, su cabello blanco envuelto en un elegante pañuelo, sus ojos oscuros, agudos y alertas a pesar de sus 92 años. Josephine Williams hizo las presentaciones y luego Sarah comenzó a exponer sus hallazgos. Primero mostró la fotografía original sin mejorar, explicando cómo había llegado al Smithsonian. Luego mostró la versión mejorada, revelando el cartel de la subasta y el texto en el vestido de Clara. Escuchó exclamaciones y murmullos desde Monrovia. Grace Thompson se inclinó hacia adelante, estudiando la imagen de su bisabuela como una niña aterrada, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro marcado por el tiempo. «Esa es ella», susurró Grace. Su voz se escuchaba claramente a través de los altavoces. «Esa es Madre Clara. He oído hablar de esta fotografía toda mi vida. Ella le dijo a mi abuela que un hombre había tomado su foto antes de ser vendida, que la habían vestido como una muñeca, y le hicieron quedarse quieta mientras la gente la miraba como si fuera un animal. Ella decía que rezaba a Dios para que algún día alguien viera esa foto y supiera lo que le habían hecho, que alguien la recordara como una persona, no como propiedad». Sarah continuó la presentación, guiándolos a través de los registros de la subasta, la venta a Caldwell, los experimentos médicos de Morrison,
y la eventual liberación de Clara y su viaje a Liberia. Habló cuidadosamente sobre los registros médicos, reconociendo la naturaleza espantosa de lo que Clara había soportado, pero respetando la dignidad de todos los presentes en la llamada. La familia escuchaba en un silencio atónito, muchos llorando abiertamente. Cuando Sarah terminó, Marcus compartió su descubrimiento sobre Ruth, la madre de Clara. «La encontramos», dijo en voz baja. «Encontramos a la madre de Clara en los registros de la plantación Middleton Place. Era trabajadora en el molino de arroz. Después de que Clara fue vendida, Ruth permaneció esclavizada allí hasta al menos 1860, cuando terminan los registros a los que tenemos acceso. No sabemos qué ocurrió con ella después de eso, si sobrevivió a la guerra, si ganó su libertad, si alguna vez supo que Clara había sido liberada y enviada a Liberia». Grace Thompson habló nuevamente, su voz ahora más fuerte. Madre Clara pasó toda su vida preguntándose por su mamá. Nos dijo que su mayor tristeza fue nunca saber si su madre había sobrevivido, si alguna vez fue libre, si alguna vez perdonó a Clara por haberla separado, como si una niña de 7 años hubiera podido evitarlo. Madre Clara dedicó su vida a la educación y la justicia en Liberia, porque decía que ningún otro niño debería ser comprado y vendido como ella lo fue. Fundó escuelas, luchó por los derechos de las mujeres, trabajó hasta el día de su muerte para asegurarse de que su historia importara. En las semanas posteriores a la videoconferencia, Sarah y Marcus trabajaron con la familia Thompson y los historiadores liberianos para reconstruir la extraordinaria vida de Clara después de su llegada a Monrovia. La niña de 8 años que había sido fotografiada como mercancía, que había sobrevivido a la explotación médica, que había cruzado un océano sola, había transformado su trauma en una vida de propósito y significado. Clara fue acogida por una familia misionera al llegar a Liberia, recibiendo educación, algo que se les negaba a la mayoría de las personas esclavizadas en América. Aprendió a leer y escribir, estudió literatura e historia, y a los 16 años ya enseñaba a niños más pequeños. En 1867, a los 17 años, se casó con Samuel Thompson, un carpintero e hijo de inmigrantes de Virginia. Juntos tuvieron 6 hijos, 3 hijas y 3 hijos, todos los cuales recibieron educación y se convirtieron en maestros, ministros y líderes comunitarios. Pero fue el trabajo de Clara fundando escuelas lo que se convirtió en su mayor legado. A partir de 1875, fundó una escuela para niñas en Monrovia, creyendo que educar a las mujeres jóvenes era esencial para romper los ciclos de explotación y de impotencia. Para 1900, su escuela ya había educado a más de 300 niñas, muchas de las cuales se convirtieron en la primera generación de maestras, enfermeras y activistas en Liberia. Clara nombró la escuela Ruth's Hope en honor a la madre que nunca olvidó. Josephine Williams envió a Sarah copias de documentos de la escuela de Clara, incluido un enunciado de misión escrito a mano por Clara en 1876. Yo fui considerada una vez, nada más que propiedad, valorada en 650. Mi cuerpo y mente tratados como mercancía para ser usados y desechados a voluntad. Pero siempre fui un ser humano, un hijo de Dios, una hija que amaba a su madre. Esta escuela existe para garantizar que cada niña que entre por estas puertas sepa su valor infinito, sepa que nunca podrá ser reducida a propiedad, sepa que su mente y espíritu son suyos. Al enseñarles honro a mi madre Ruth, quien nunca dejó de ser mi madre, incluso cuando nos separaron. La familia Thompson compartió fotografías de Clara de los últimos años de su vida. Una mujer digna, con vestido victoriano rodeada de sus estudiantes, su expresión transmitiendo tanto fuerza como compasión. Al mirar estas imágenes junto con la fotografía de 1858, de la niña aterrada, Sarah sintió el peso de la historia y el poder de la resiliencia humana. Clara no solo había sobrevivido, había trascendido su explotación para crear un cambio duradero. Marcus descubrió un último documento que cerró el círculo de la historia. En 1918, a los 68 años, Clara había escrito una carta a la Oficina de los Libertos Americanos, que se había establecido después de la Guerra Civil para ayudar a las personas anteriormente esclavizadas. En la carta, Clara preguntaba por registros de una mujer llamada Ruth, que había trabajado en los molinos de arroz cerca de Charleston, describiendo a su madre en detalle y expresando la esperanza de que aún pudiera estar viva o que se pudieran encontrar descendientes. 6 meses después de descubrir la fotografía, el Smithsonian Institution celebró una exposición especial titulada De propiedad a persona, la historia de Clara.
Sarah y Marcus habían curado una poderosa exhibición que incluía la fotografía original y mejorada, los registros de la subasta, los diarios médicos de Morrison, los manifiestos del barco, las cartas y escritos de Clara, fotografías de su escuela y testimonios de sus descendientes. La exposición se inauguró con una conexión en vivo a Monrovia, donde la familia Thompson participó en la ceremonia de dedicación. Grace Thompson, ahora de 93 años, habló desde Liberia. Mi bisabuela Clara fue fotografiada cuando era niña para ayudar a venderla como propiedad. Hoy, la honramos mostrando esa misma fotografía en uno de los más grandes museos de América, no como una reliquia de vergüenza, sino como un testamento a su fuerza y humanidad. Madre Clara siempre decía que la verdad era más poderosa que el odio, que la memoria era más poderosa que el olvido. Hoy, demostramos que tenía razón. La exposición atrajo atención nacional. Los medios de comunicación cubrieron la historia de Clara, enfatizando tanto los horrores que soportó como la vida extraordinaria que construyó después. Los historiadores elogiaron la metodología de investigación que Sarah y Marcus emplearon, utilizando tecnología de mejora digital, cruzando múltiples archivos en 2 continentes y asociándose con los descendientes, para asegurar que la historia fuera contada con dignidad y precisión. Pero el resultado más significativo fue cuando la Universidad Médica de Carolina del Sur, después de revisar los registros de Morrison, emitió una disculpa formal por la complicidad histórica de la institución en la explotación médica de las personas esclavizadas. La doctora Patricia Chen anunció el establecimiento del Fondo de Becas Clara Thompson, proporcionando becas completas para la Escuela de Medicina a los descendientes de personas esclavizadas. No podemos deshacer el pasado, dijo Chen en la conferencia de prensa, pero podemos reconocerlo honestamente y trabajar hacia un futuro más justo. Clara merecía una disculpa hace 165 años. Ahora se la ofrecemos junto con el compromiso de formar médicos que nunca traten a ningún ser humano como propiedad o material experimental. Sarah y Marcus publicaron su investigación en el Journal of American History, y su artículo se convirtió en uno de los más citados en los estudios de la era de la Guerra Civil. Pero lo más importante, la historia de Clara entró en los currículos educativos de todo Estados Unidos, enseñando a los estudiantes sobre el costo humano de la esclavitud a través de la experiencia documentada de un niño. En Monrovia, la familia Thompson estableció el Museo Clara, alojado en el edificio original donde había operado la escuela Ruth's Hope. El museo exhibía los escritos, fotografías y artefactos de Clara, pero también servía como un centro educativo activo, llevando adelante su misión de enseñar a las jóvenes mujeres sobre su dignidad y valor inherentes. Josephine Williams se convirtió en su directora, asegurando que la historia de Clara se preservara para las generaciones futuras. 2 años después del descubrimiento, Sarah recibió una carta de una mujer en Carolina del Sur llamada Ruth Anderson, una genealogista afroamericana que había estado investigando la historia de su propia familia. Ruth había rastreado su ascendencia hasta una mujer llamada Ruth, que había trabajado en los molinos de arroz en Middleton Place, que había sobrevivido a la Guerra Civil y la Reconstrucción, y que vivió hasta 1891. Las historias orales, familiares describen a esta Ruth como una mujer que había perdido a su hija Clara en una venta de esclavos en 1858, y que pasó el resto de su vida preguntándose qué había sucedido con su hija. Aunque la prueba documental absoluta seguía siendo esquiva debido al abismo de los registros destruidos y las historias perdidas, las evidencias circunstanciales eran convincentes. Sarah compartió este descubrimiento con la familia Thompson, y juntos realizaron una ceremonia honrando tanto a Clara como a Ruth, la hija que fue robada y la madre que nunca olvidó. Grace Thompson, ahora de 94 años, sostuvo la fotografía de 1858 y habló entre lágrimas. Hoy mamá Ruth y madre Clara están reunidas en la memoria. Si no fue en vida, su separación fue un crimen, su amor perduró, y su historia nunca será olvidada. La fotografía que había documentado la mercantilización de un niño se había convertido, en cambio, en un testamento a la resiliencia, la resistencia y el triunfo final de la dignidad humana sobre la deshumanización. Clara, una vez el artículo 47 en un libro de registro de una casa de subastas, una vez valorada en 650, había demostrado ser invaluable. Una maestra, una fundadora, una madre, y una mujer cuya vida resonó a través de los siglos como un recordatorio de que cada persona tiene un valor infinito
que nunca puede ser comprado, vendido o arrebatado.